Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy vamos a reaccionar a algunos combates. Primero empezaremos con Karate WKF con una competición de kumite de la JK, para luego pasar a algunas competiciones de taekwondo, de WTF y de ITF. Lo que haremos es ver un poco de las técnicas empleadas y tratar de darles un nombre de acuerdo a lo que utilizamos dentro del karate. Como podemos observar en este primer combate de la WKF, lo que haremos es ver las técnicas que son ejecutadas. No entraremos en debate de si entró o no entró la técnica. Como podemos observar, el competidor de guantes rojos lo que hace es entrar con un Kisamizuki. Lo que hace el competidor de guantes azules es tratar de acortar esta diferencia, esta distancia, para él también responder con un Kisamizuki y a posterior un Yakosuki. Ahora, como podemos ver, la competidora de guantes azules lo que hace es entrar con un Kisamizuki y la competidora de guantes rojos también trata de responder con un Kisamizuki. Ahora, como podemos observar, la competidora de guantes rojos lo que hace es entrar con un Kisamizuki, mientras que la competidora de guantes azules lo que hace es interceptar con una Uramawa Shigeri. Ahora, como podemos ver, los competidores están aferrados, o lo que sería el clinch, lo que se conoce comúnmente. Lo que hace el competidor de guantes azules es ejecutar una técnica que vemos en el kata Heian Yondan, un Kakiwake-uke, para evitar el agarre del competidor rojo y darse una distancia. A diferencia del kata en el que se ejecuta una Maegeri, lo que hace el competidor de guantes azules es ejecutar una Mawashigeri, para luego el competidor de guantes rojos responder de la misma manera con una Mawashigeri. Ahora, como podemos ver, el competidor de guantes azules lo que hace es ejecutar una Mawashigeri a nivel Chudan con la pierna de atrás, para responder de la misma manera al competidor de guantes rojos con una Mawashigeri a nivel Chudan. Ahora, como podemos ver, el competidor de guantes rojos lo que hace es ejecutar una Ushiro Ura Mawashigeri, mientras que el competidor de guantes azules lo que hace es tratar de protegerse con una Isageri y un Soto Uke, para luego el competidor de guantes azules ejecutar una Mawashigeri con la pierna de atrás. Ahora podemos ver como el competidor de guantes rojos ejecuta una Mawashigeri con la pierna de atrás, mientras que el competidor azul reacciona rápidamente yendo hacia la pierna de base del competidor rojo con un Ashibarai, lo que tú puedes revisar en uno de mis videos que te dejo en la parte de acá. De igual manera, si no entiendes algunos de los términos que estoy empleando que se utilizan en karate, como son los nombres de patadas, nombres de golpes o nombres de bloqueos, puedes revisar de igual manera en la parte de acá o en la descripción del video. Bien, el competidor de guantes azules lo que hace es entrar con un Ashibarai hacia la pierna de base del competidor rojo para desestabilizarlo. En este caso, como solamente tiene un pie de base, lo que se produce es la proyección. Al terminar proyectado el competidor de guantes rojos, el competidor de guantes azules lo que hace es rematar en el suelo con un golpe, con un Suki, ¿no? En el karate esto está perfectamente permitido, los golpes en el suelo, lo cual en la competición de WKF da una otorgación de 3 puntos, o lo que se conoce como Ippon. Ahora pasamos a una competencia de la JK de este mismo año 2023. Como vemos, el competidor de la cinta roja lo que hace es entrar con un Kisamizuki, mientras que el competidor blanco lo que hace es bloquear con un Soto Uke para rematar con un Kisamizuki, a lo que rápidamente el competidor de la cinta roja hace también un Yakosuki. Ahora, como vemos, el competidor blanco lo que hace es abrir la guardia del competidor de la cinta roja para ejecutar un Yakosuki, mientras que el competidor de rojo lo que hace es tratar de bloquear con un Gedan Barai. Luego el competidor blanco lo que hace es
meter una Mawashi Geri. Ahora el competidor rojo lo que hace es tratar de entrar con un Kisami Yakosuki, mientras que el competidor blanco lo que hace es responder con un Kisami Suki. Ahora nuevamente el competidor blanco lo que trata es de sujetar o de abrir la guardia del competidor rojo para ejecutar un Yakosuki, mientras que el competidor de la cinta roja lo que hace es ejecutar un Yakosuki y con el mismo impulso meter un Oizuki, a lo que el competidor blanco lo que hace es bloquear 2 veces con un Sotouke, para luego rematar el competidor blanco con un Kisami Suki. Ahora pasaremos a una competencia de Taekwondo de WTF, igual de este año 2023. Como podemos ver, el competidor azul lo que hace es una Mawashi Geri con la pierna de atrás a nivel Chudan. Como podemos ver, al ingresar al clinch, al acercarse, el árbitro automáticamente detiene el combate y pasamos a otra sesión. Ahora, como podemos ver, el competidor azul lo que hace es nuevamente ingresar con una Mawashi Geri a nivel Chudan para luego bajar la pierna y con la misma pierna tratar de meter una Yoko Geri con la pierna delantera. Ahora el competidor rojo lo que trata es de entrar con una Mawashi Geri con la pierna de atrás, pero rápidamente anticipa al competidor azul para ejecutar una Ushiro Geri. Ahora pasaremos a una competición de ITF de Taekwondo. El competidor azul lo que trata de hacer es meter una Yoko Geri, mientras que el competidor de guantes rojos lo que trata de hacer es lo mismo, meter una Yoko Geri para alejar un poco la distancia con el competidor azul, a lo que el competidor azul responde con una Mawashi Geri con la pierna de atrás a nivel Chudan, a lo que el competidor rojo trata de protegerse con las 2 manos ejecutando un Sotouke y tratando de entrar con un Mawashi Suki con el brazo de atrás o con un Yako Mawashi Suki. Ahora en esta segunda sesión vemos como el competidor de guantes rojos trata de entrar con una Mawashi Geri y el competidor de guantes azules lo que hace es bloquear con un Gedan Barai para luego responder rápidamente con un Yako Mawashi Suki. Nuevamente repite un Kisami y envía otro Yako Mawashi Suki, mientras que el competidor rojo se aleja y manda una Mawashi Geri con la pierna de atrás. Ahora, como vemos, nuevamente el competidor rojo trata de alejar al oponente con pequeñas Yoko Geris levantando su pierna, mientras que el competidor azul lo que hace es un giro para ejecutar una Ushiro Geri. Ahora, como podemos ver, el competidor de guantes rojos lo que hace es entrar rápidamente con un Kisami Yakosuki, mientras que el competidor rojo se hace para atrás y bloquea el primer golpe con un Gedan Barai y el segundo golpe trata de alejarlo con un Sotouke. Ahora, como podemos ver, el competidor de guantes rojos nuevamente trata de ingresar con un Kisami Yakosuki y el competidor de guantes azules trata de responder rápidamente con un Yakosuki. Ahora, como podemos ver, el competidor de guantes rojos lo que hace es una Yoko Tobi Geri, mientras que el competidor azul trata de responder rápidamente con una Mai Geri, para luego el competidor azul girar y hacer una Ushiro Uramawashi Geri y nuevamente levantar su pierna delantera para tratar de ejecutar una Uramawashi Geri. Aprovechando que estamos en épocas festivas, que se acerca la Navidad, aprovecho para ofrecerte el kit navideño que estamos ofertando. La camiseta negra de karate y algo más, con la gorra y el jarrito que ya lo van a ver en el video que lo hice previamente. Todo esto por el costo de $35, el cual no incluye el envío.
Esto únicamente es para Ecuador. Recuerden que con la compra de este kit navideño están ayudando a los chicos del proyecto comunitario Casa Somos, lo cual nos sirve para adquirir más implementos y para las competencias de karate de estos chicos. Recuerden que también tenemos la rifa que vamos a realizar el día sábado 11 de noviembre a las 11 de la mañana a través del canal. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.